devocionales cristianos en ASMR. Está lloviendo y yo sé que hay personas a los que el sonido de la lluvia les genera cosquillitas, así que dije, bueno, no importa, voy a grabar así. No sé si se alcance a escuchar porque ya bajó bastante la lluvia. Yo creo que en un ratico ya pasa. Como vieron en el título del video, hoy vamos a averiguar o a buscar o a leer sobre los pactos que aparecen en la Biblia. Sucede que yo estaba haciendo un estudio, un devocional, y me encontré con la palabra pacto. Y fui a buscar sobre el tema y me di cuenta que hay varios pactos en la Biblia. Así que investigué y decidí compartir con ustedes mi investigación, porque igual esto lo vamos a ver en unos videos más adelante. Entonces averigüé que hay 8 pactos en la Biblia y el llamado Nuevo Pacto es el último. Existe el pacto edénico, el pacto adánico, el pacto noéico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Entonces voy a empezar a hablar sobre el pacto edénico, que aparece en Génesis 2, versículo 19, y condiciona la vida del hombre en la inocencia. Y este versículo de la Biblia dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Este primer pacto, el edénico, requirió de Adán algunas responsabilidades. ¿Cuáles eran? Propagar la raza, someter la tierra para beneficio del hombre, tener dominio sobre la creación animal, labrar el huerto y comer sus frutos y hierbas, y abstenerse de comer de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ante cuya desobediencia el castigo sería la muerte. Yo quiero que antes de continuar ustedes sepan que yo no conozco el tema. Al contrario, me apareció en un devocional, investigué y quise compartirlo con ustedes. Así que si hay alguna información extra que ustedes sepan y que nos ayuden a complementar esto que yo averigüé, por favor déjennoslo acá en los comentarios si me ven en YouTube. Bien, como ya saben, tengo una persona que me explica cosas de la Biblia, dudas que me van surgiendo sobre la religión, y me dijo que todo lo que hay en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está relacionado con Jesús, y que yo tengo que ver cada vez que leo algo en qué se relaciona con Jesús. Entonces, por supuesto, cada uno de los pactos también se relacionan con Cristo. Cristo se relaciona con este pacto como segundo hombre y postrer Adán, o sea, después de Adán. Esto se lee en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 15 al 47, y se los voy a leer. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado.
entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues las Escrituras dicen: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo, a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Continúa hablando de el cuerpo resucitado. Pero alguien podrá preguntar: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¡Qué pregunta tan tonta! Cuando pones una semilla en la tierra, ésta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para todos los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas,
se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Entonces acá, ¿qué nos dice? Que Cristo toma el lugar sobre todas las cosas, el lugar que el primer Adán perdió. Y esto también lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2 versículo 10, que dice: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Ahí vuelve y nos dice que Cristo toma el lugar sobre todas las cosas. Y también nos lo dice en Hechos capítulo 2. Yo les recomiendo o que los anoten o que los vayan buscando en la Biblia. Versículos del 7 al 9, que dice: estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia. Bien, entonces eso es lo que tenemos acerca del pacto edénico. El segundo pacto que tengo, que encontré, es el pacto adánico, del cual se habla en Génesis 3, versículo 14. Y este lo que hace es que condiciona la vida de los hombres caídos y promete un redentor. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 14. Acá nos sale. Vamos a buscarlo. Tengo la Biblia acá, la Biblia acá. Y yo les estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 14 dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y cómo Cristo se relaciona con este pacto. ¿Por qué? Porque Cristo es la simiente de la mujer del pacto adánico. Y lo vemos en Génesis 3, versículo 15, que dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. De esto escuché un video hace poco, realmente no recuerdo el tema, pero decían que había personas que decían que la mujer,
golpearía la cabeza, o en otras versiones creo que dice pisará la cabeza, y la serpiente pisaría el talón de la mujer. Y muchas veces se piensa eso, pero si tú lees realmente la Biblia, lo que dice es su descendiente, el descendiente de la mujer, te golpeará la cabeza. O sea, Cristo te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Bien, hablando de la simiente de la mujer, también podemos encontrar referencia en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 31, que dice: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. También lo vemos en Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y también nos habla de esto en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, que les tengo que confesar que yo no he leído el libro de Apocalipsis, porque cuando pequeña, cuando estaba en el colegio, yo estudié en colegio de monjas, me daba miedo y ellas realmente le metían a uno miedo, y es la hora que yo no he leído Apocalipsis, y es algo que tengo que hacer pronto. Bien, entonces en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos dice: después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y esto es lo que tengo sobre el pacto adánico. Luego continuamos con el pacto noéico, del cual se habla en Génesis capítulo 9. Vamos a ir buscándolo. Versículo 16. Y en este se establece un principio. La vida en la tierra es vida bajo gobierno humano. Entonces vamos a ver qué dice este pacto, o qué dice este versículo de la Biblia. Génesis 9:16. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. ¿Y cómo se relaciona esto con Cristo? Dice que Cristo se relaciona con este pacto porque Él es el más grande hijo de Sem. Dice acá que en Él, o sea en Jesús, se cumplió en forma suprema la promesa del pacto noéico. Entonces también lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Continuamos con los pactos y sigue el pacto abrahámico, del cual podemos leer en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y en este pacto funda la nación de Israel y confirma con adiciones específicas la promesa de redención hecha a Adán. Entonces vamos a leer Génesis 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bien. El pacto abrahámico, en su constitución, dice acá que está en Génesis 12, versículos del 1 al 4. Entonces, yo les acabo de leer
capítulo 12, versículo 2. Ahora les voy a leer del 1 al 4 para completar, porque recuerden que muchas veces podemos llegar a sacar de contexto algunos pasajes bíblicos porque no leemos completo a qué se refiere y de qué está hablando Dios. Llamado de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió, como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Bien, y hay confirmación de este pacto en Génesis capítulo 13, versículos del 14 al 17. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, y a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. También hay confirmación en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 7, y dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como posesión. Sigue confirmándole. También en Génesis 15, del versículo 18 al 21, sigue confirmándolo y dice así: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y también hay confirmación en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 8. Y acá se los voy a leer. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad
y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: Este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Entonces, ahí tiene este pacto 3 aspectos. Primero, la promesa de una gran nación, que leímos en Génesis 12, versículo 2. Haré de ti una nación grande. Esta era una referencia primordial a Israel, los descendientes de Jacob, a quienes se promete posesión perpetua de la tierra. Y esto ya lo leímos, acabamos de leerlo en Génesis capítulo 17, versículo 8. Y con ellos, con los descendientes de Jacob, se hace el pacto eterno, que ya lo leímos en Génesis capítulo 17, versículo 7. Y a ellos Dios les dijo: y seré el Dios de ellos, como lo leímos ahorita en Génesis 17, 8. La promesa de Abraham también fue que él sería padre de otras naciones, y esto nos lo dice en Génesis capítulo 17, versículo 6, que lo acabamos de leer, y en Génesis capítulo 17, versículo 20, que vamos a leerlo acá. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 2 príncipes y haré de él una gran nación. El segundo aspecto de este pacto abrahámico es que Abraham recibe 4 promesas personales. 1. Ser padre de numerosos descendientes. 2. Recibir bendición personal. Dice: te bendeciré. Y hay 2 formas en que Dios lo bendice. Temporalmente, como nos lo dice en Génesis capítulo 13, versículos del 14 al 15, que ya lo leímos, y el versículo 17, y en Génesis capítulo 15, versículo 18, que también ya lo leímos. Y en Génesis capítulo 24, ese no lo hemos leído, vamos a leerlo. Génesis capítulo 24, versículos del 34 al 35, que dice: yo soy siervo de Abraham, explicó, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Esa es una bendición temporal, porque es solamente aquí en la tierra. Y también Dios bendijo a Abraham espiritualmente. Ya lo leímos en Génesis capítulo 15, versículo 6, y también lo dice en Juan, que vamos a leerlo, capítulo 8, versículo 56.
Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces ahí están las dos bendiciones que Dios le dio a Abraham. La tercera promesa que recibió Abraham es recibir honor en lo personal. Y Dios le dijo: engrandeceré tu nombre. Ya lo leímos en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y ahí está cumplido en el reconocimiento de todos los que honran la Biblia. Y la cuarta promesa recibida es el ser el canal de bendición. Le dijo: y serás bendición. Literalmente se lo dijo en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y esto está cumplido en bendiciones a otros a través de su simiente Israel, que se convirtió en instrumento de revelación divina a través de Abraham, como un ejemplo de fe piadosa. ¿Dónde leemos esto? Esto lo leemos en Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 22. Vamos a leerlo. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, no a sus obras. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos, sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esa bendición solamente para los judíos o también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esa promesa
Si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen, a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Bien, entonces, decíamos que Abraham fue un canal de bendición. Y ya lo hemos cumplido en bendiciones a otros a través de su simiente Israel, que se convirtió en instrumento de revelación divina a través de Abraham como un ejemplo de fe piadosa, lo que acabamos de leer, y preeminentemente a través de Cristo, simiente de Abraham. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como sí significará muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Yo estoy encantada aprendiendo todo esto. Bien. Y el otro aspecto, el último aspecto que tiene este pacto es la promesa a los gentiles, que es realmente algo que nos interesa a nosotros. Y aquí hay 3 aspectos. El primero dice: bendeciré a los que te bendijeren, o sea, a los que bendijeremos a Abraham. Nos lo dijo en Génesis capítulo 12, versículo 3. Quienes honran a Abraham serán bendecidos. También dijo: a los que te maldijeren, maldeciré. Esto fue una amenaza que se cumplirá literalmente en la historia de las persecuciones a Israel. A quienes han perseguido a los judíos, invariablemente les ha ido mal, y eso lo hemos visto siempre. Y por eso, en nuestras oraciones, y eso lo aprendí yo hace unos años, siempre debemos orar por Israel. Cuando una nación comete el pecado de antisemitismo, el juicio es inevitable. El futuro demostrará este principio de manera aún más notable. Y nos da algunos versículos que quiero leerles. El primero sería Deuteronomio, capítulo 30, versículo 7, que dice: el Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. También nos lo dice en Isaías capítulo 14, versículos 1 y 2. Pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra, y gente de varias naciones vendrá para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo de Israel regrese,
y los que vengan a vivir en la tierra del Señor los servirán. Los que conquistaron a Israel, ellos mismos serán capturados e Israel gobernará a sus enemigos. También nos lo dice en Joel capítulo 3 versículos del 1 al 8. Juicio contra las naciones enemigas. En el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré para hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. ¿Qué tienen contra mí, Tiro y Sidón? ¿Y ustedes, ciudades de Filistea, tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado. Los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se la llevaran lejos de su tierra. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Venderé a sus hijos e hijas a la gente de Judá y ellos los venderán al pueblo de Arabia, una nación lejana. Yo, el Señor, he hablado. También lo dice en Miqueas, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Entonces el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie podrá controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león, joven entre los rebaños de ovejas y cabras, que se abalanza sobre ellas y las desgarra sin nadie que las rescate. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios y todos sus enemigos serán aniquilados. También lo vemos en Ageo capítulo 2 versículo 22. Ya tenemos un video sobre Ageo que pueden ver aquí en el canal. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra y los jinetes se matarán unos a otros. También nos lo dice en Zacarías capítulo 14 versículos del 1 al 3. Atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y al resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. Y por último, nos habla de esto en Mateo, capítulo 25, versículos del 40 al 45. Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigía a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber,
Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Y lo tercero de la promesa a los gentiles es: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto ya lo leímos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Esta es la gran promesa del Evangelio cumplida en la simiente de Abraham, que es Cristo, ya lo vimos, y en toda la simiente espiritual de Abraham, que como Abraham es justificada por la fe. Esto suma revelación y confirmación de la promesa del pacto adánico en cuanto a la simiente de la mujer. ¿Ven cómo todo se va relacionando? El pacto abrahámico revela el propósito soberano de Dios, que cumplirá a través de Abraham su programa para Israel y proveerá en Cristo el Salvador para todos los que creen. El cumplimiento final se basa en la promesa divina y en el poder de Dios más que en la fidelidad humana. Llevamos 4 pactos. El video creo que está suficientemente largo, así que ya la batería se me está acabando, así que creo que voy a dejar los otros 4 pactos para el video dentro de 8 días. ¿Qué les parece? Hablaríamos del pacto mosaico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Espero que este video les haya gustado, que les haya generado ASMR y que hayan aprendido junto conmigo un poquito más sobre la Biblia. Por favor, dale me gusta a este video si alcancé a generarte cosquillas, si te relajé y si aprendiste algo nuevo. Suscríbete al canal, necesito todo tu apoyo para llegar a 1000 suscriptores. Sería maravilloso poder hacerlo pronto. Y sígueme en Instagram, estoy como Vivian Hilro. También tengo otros canales en YouTube, uno también sobre ASMR, pero no sobre nada cristiano, sino de temas que me piden en general, y otros canales que no tienen nada que ver con el ASMR. Me encantaría que los visitaras. Te dejo los links en la caja de descripción. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Adiós, bendiciones.